Y muchísimas gracias, bueno, Argentina, Colombia, Bogotá. Bueno, qué bueno que están acá y de verdad darles la bienvenida a este taller. Bueno, y para los que no conocen de Impulses, nosotros somos un equipo de expertos que se dedican a asesorar instituciones de educación. Esto con el fin de proveer herramientas necesarias para todas esas organizaciones con las que trabajamos, para que se puedan empoderar y puedan encontrar la ruta más eficiente para el logro de sus objetivos. Contamos con más de 13 años de experiencia en entornos multiculturales, con instituciones de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. Y queremos compartir con ustedes herramientas de algunas líneas de gestión que pueden ser de mucha utilidad. Antes de iniciar, comentarles que por cuestión de orden tendremos su micrófono inhabilitado, pero si desea realizar algún aporte, puede utilizar el chat, ya sea el módulo de preguntas y respuestas. Son bienvenidos a encender su cámara. Si experimenta audio entrecortado, le recomendamos revisar su conexión de Internet y suspender la cámara para mejorar el performance de la conectividad. Durante el taller también estaremos haciendo entrega de documentos a través del chat, así que esté atento. Bueno, y sin más que agregar, doy paso a Rodrigo Báñez, director de Impulse. Hola Luciana, gracias. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Excelente, excelente. Bueno, un placer poder acompañarlos, porque en verdad nosotros estamos aquí para acompañarlos en este proceso tan interesante que tiene que ver con la permanencia y la deserción de los estudiantes en las instituciones de educación superior, ¿no? Sabemos, como dice Luciana, y escribieron en el chat, Chile, Argentina, Panamá, Colombia, Medellín. Hemos tenido una fuerte aceptación del taller porque claramente, es algo que hoy por hoy, hoy en día, le preocupa a todos los niveles de las instituciones de educación superior. Y estamos aquí un poco con el objetivo de socializar con ustedes algunas líneas básicas de gestión de la permanencia. Esto, bueno, de la mano de algunas herramientas y algunas miradas para sentar las bases que comparten muchas instituciones de Latinoamérica y el Caribe con las cuales hemos colaborado. Como menciona Luciana, somos apasionados, como cada uno de ustedes, por la educación, y en algún punto nos mueve esto de estar ahí por y para el estudiante, para que logre ese sueño y ese anhelo que deposita en cada una de nuestras instituciones a la hora de elegir su carrera universitaria. Este taller va a durar aproximadamente 1 hora y media. Como dijo Luciana, vamos a darles algunas herramientas, algunos documentos por el chat, motivo por el cual los invitamos a, bueno, a estar atentos y a indagar y a profundizar sobre los ejes que consideren necesario. La cámara es siempre bienvenida, aún todavía no he visto ninguna carita, pero la cámara es siempre bienvenida. Y bueno, lo que ven en pantalla es prácticamente el mapa del recorrido, ¿sí? Vamos a tocar algunos términos generales sobre deserción, algunas cosas que tienen que ver con las bases de datos y las estructuras, que es un tema muy importante a la hora de medir la permanencia, las tasas, cuáles son las tasas que se manejan generalmente en las instituciones y cuáles recomendamos, y la relación que tiene la permanencia con otras variables, ¿sí? De índole financiero, para los financieros o los rectores que nos acompañan, que hay muchos inscritos, con la dimensión académica propiamente dicha, con la del bienestar estudiantil, para cerrar un poco en líneas generales con las estrategias de acompañamiento que vamos a socializar con ustedes. Vamos a dar inicio, ¿sí? Con estadísticas, ¿no? Al final, tener estadísticas presentes siempre es importante. La realidad es que en América Latina y el Caribe existen unas 10.000 instituciones de educación superior que agrupan 60.000 programas, ¿sí? Sobre los cuales se matriculan unos 30 millones de estudiantes, ¿sí? Estas instituciones y las regiones son claramente diversas, hay diferencias notables entre los países en cuanto a instituciones públicas, privadas,
su regulación, el financiamiento, la situación económica de la institución, del país, ¿sí? Pero sin dudas, el acceso a la educación superior es un tema importante en la región, ya que ha habido avances significativos, como ven en pantalla, con relación a la participación, ¿no? Con las tasas de matrícula, que como ven al final de la gráfica, en América Latina y el Caribe, desde prácticamente en la década del 90 al 2018 que se hizo esta medición, pasamos de una tasa bruta de matrícula de 20.7% a 44.5%. Y somos todos conscientes que la pandemia ha traído muchas dificultades a nivel institucional en algunas regiones e instituciones de diferentes características, pero en otras los ha potenciado. Claramente este incremento se debe al aumento de las tasas de graduación de la educación secundaria, que, bueno, implica que deviene de un incremento en instituciones, donde hay más programas de educación superior, las políticas de apoyo, ¿sí? A la demanda, los préstamos, las becas, el incremento del gasto en educación y la participación que tiene esta en el Producto Interno Bruto de los países fue en aumento, motivo por el cual en buena hora esta tasa está creciendo, pero bueno, adivinen qué, detrás de toda esta novedad también hay un problema que está preocupando cada vez más a los directivos y a las sociedades, que tiene que ver con las tasas de deserción, porque claramente también van en aumento, digamos. En pantalla tienen algunas cifras que, bueno, que son preocupantes desde mi punto de vista, ¿sí? Para el año 2018, y según el Banco Mundial, Panamá, ¿sí? Que es donde estamos ubicados principalmente, era el cuarto país de América Latina con mayor deserción estudiantil en la educación superior. O sea, con un 30% solo por debajo de Bolivia, Colombia y Ecuador. Acá tenemos invitados de Colombia y no me dejan mentir que Colombia tiene muchos desafíos en lo que respecta a la educación superior y al sostenimiento, ¿sí? De los estudiantes en las dinámicas y en los modelos universitarios. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿sí? Pueden colocarlo en el chat, va a aparecer en el chat esta pregunta: ¿cuáles son las principales causas? ¿Cuáles consideran ustedes que son esas principales causas de deserción? ¿Sí? ¿Cuáles creen que son esas principales causas de deserción? Me gustaría que compartan la información y le voy a pedir, le voy a avisar a Oscar Herrera que está la cámara encendida para que lo tenga presente. Me gustaría que lo puedan compartir en el chat: principales causas de deserción. Ya tenemos dos respuestas: aspectos económicos, por ahora aparece el aspecto económico, sociales, problemas familiares y personales. ¿Qué más? Me gustaría, por favor, que brinden acá su mirada, que para nosotros es muy importante partir de una base, ¿sí? Problemas sociales, económicos, académicos, personales. Bueno, en algún punto, ¿sí? La deserción es multifactorial, ¿sí? Lo que ven en pantalla son las principales causas, según Holon IQ, el INE, el México Me Educa, ¿sí? Informes de México. Reprobación de materias de índole académico, la falta de apoyo, ¿sí? La falta de apoyo en general, ¿sí? La falta de apoyo en general. Mal ambiente en la universidad. Fíjense cómo aparecen algunas líneas relacionadas a la docencia, ¿no? Mala preparación del docente, el rol del docente en la educación superior, ¿sí? La mala elección, la falta de orientación de los estudiantes en sus procesos formativos, ¿sí? Pero creo que van a coincidir conmigo, ¿sí? Que muchas de esas causas derivan de instituciones que, bueno, están en proceso de adaptación de las nuevas ecologías de aprendizaje que hoy aparecen post pandemia, tema sobre el cual, bueno, vamos a profundizar más adelante, pero la realidad es que las metodologías virtuales de enseñanza, que son parte de nuestro modelo de educación emergente, ¿sí? Demandan
algunos acompañamientos muy específicos y procesos administrativos y académicos con ajustes en la infraestructura tecnológica de comunicación, en las dinámicas de trabajo, hacia adentro de la institución de manera muy, muy fuerte. De la estadística que vimos anteriormente, en la actualidad unas 12.000 universidades de la región se vieron afectadas por la pandemia en su propio modelo de gestión. Y esta afectación claramente no solamente es en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje y no impacta solamente en la estructura interna y cómo llegan a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también tiene alto impacto en las tasas de permanencia. Y el tema de la deserción, yo sé que en algún punto no es nuevo, ¿sí? Existen muchas investigaciones sobre este eje y en pantalla pueden observar algunas definiciones sobre la conceptualización de la deserción. Hoy uno, en la era digital en la que nos encontramos, tiene acceso a muchísima información, ¿sí? Pero a nosotros en algún punto nos gusta mirar y hacer reflexiones sobre la deserción desde el contexto emocional que acompaña este término, ¿sí? Y aquí los invito a reflexionar un minuto. Me gustaría que dejen lo que están mirando, que reflexionen realmente. Y tenemos que comprender que un estudiante que deserta es alguien que en algún punto se frustra, ¿no? Recuerden ustedes cuando iniciaron sus carreras, todo el anhelo, todo lo que visionaban, ese sueño que estaban construyendo en torno a la carrera, todo eso que sustentó esas bases de su decisión, hoy por hoy, cuando una persona lo deja, se derrumba, se cae, ¿sí? Y institucionalmente y a nivel macro, uno siempre habla de indicadores de deserción. La deserción o la permanencia, la retención, como muchas instituciones lo llaman, se gestionan, ¿sí? Pero realmente la institución y los colaboradores que forman parte de las estructuras entienden qué implica para una persona desertar, ¿sí? Y de ahí, ¿qué implica para la institución, para la sociedad, para los gobiernos, saliendo de la institución y yéndonos un poco más al macro de la sociedad? ¿Sabemos qué implica para los gobiernos y para nosotros la promesa viva de cambio para esas personas que nos habían confiado su progreso? Desde Impulset consideramos que muchas veces no nos tomamos el tiempo, o las instituciones no se toman el tiempo suficiente para comprender realmente la envergadura de este tema que todas, ¿sí? y nos incluimos, que todos tenemos en nuestras manos. Motivo por el cual, decidimos avanzar y poder socializar este taller para compartir con ustedes algunas mejores prácticas de instituciones, bueno, de más de 15 instituciones de América Latina y el Caribe, en torno a la permanencia y algunos modelos exitosos que implican un cambio en el paradigma en la gestión, ¿sí? Eso implica puntualmente la línea de la gestión de la permanencia. Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza del fenómeno de esta deserción, Erika Himmel, quien fue un gran referente en la academia chilena, señala dos tipos de deserción, que son lo que ven en pantalla, la voluntaria, la involuntaria. Hay una serie de clasificaciones en torno a la deserción, ¿sí? Aún así, me imagino que cada uno de ustedes y cada una de sus instituciones tienen un modelo de clasificación del abandono, ya tienen un idioma generado en relación a esto, que generalmente se agrupan en motivos, ¿sí? Para darle sentido a ese hito que es tan importante a nivel estadístico y de gestión. Esa agrupación es como la base dentro de la identificación de la deserción. Pero ahora bien, el momento, ¿sí? El momento en mayúsculas en que desertan nuestros estudiantes es muy importante como estadística para poder identificar en algún punto cuándo podemos accionar en pro del sostenimiento del estudiante, ¿sí? Una estrategia pensada para una deserción precoz, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Del resto de los estadios que se ven en pantalla. Lo que ven en la línea naranja es la línea de tiempo o el ciclo de vida muy flat del estudiante, donde se da el momento de la inscripción,
el ingreso, ¿sí? Que a veces hay ventanas de tiempo que son, digamos, en algún punto largas en el tiempo, no necesariamente me inscribo y empiezo a estudiar, a veces hay ventanas largas de tiempo, cuando llega la mitad del programa y la graduación. Y me gustaría preguntarles ahora y que revisen también en el chat esta pregunta que les hago. Bueno, ¿quiénes son los responsables de gestionar la permanencia en su institución? Me gustaría que podamos ir hacia esta reflexión. ¿Quiénes son los responsables de gestionar la permanencia en su institución? ¿Sí? ¿Lo chatean o lo escriben en el sondeo que les apareció recién? ¿Sí? Para poder compartir la mirada que tienen todos sobre este punto. ¿Quiénes son los responsables de gestionar la deserción en la institución? Y esto va a ser súper interesante. Rosemary, Seidan dicen los docentes. Ok. Coordinación, bienestar universitario, retención, secretaría académica, los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes son los responsables de gestionar su deserción. Y acá voy a hacer solamente una pausa publicitaria. Liliana Gutiérrez me pedía regresar a los tipos de abandono. Perdón, Liliana, no te leí, no estaba viendo en ese momento en el chat, pero tranquila que vamos a socializar este documento y esta presentación para que quede como insumo para ustedes, ¿sí? Y claramente ya tienen mi correo electrónico en la mayoría, pueden devolverme cualquier consulta o profundizar sobre algún tema sin problema, ¿ok? Vamos a ver las respuestas. Quiero que ustedes vean las respuestas de todos los que están participando en el sondeo, ¿sí? Ya tenemos 12 respuestas. Sería bueno que podamos aportar un poco más, así tenemos las palabras de todos, 13 respuestas. Voy a ver si puedo mostrarles los resultados. Bueno, los resultados los van a ver en pantalla en este minuto. Hay que resolver, así que acá lo están viendo, ¿sí? Academia, desarrollo estudiantil, el encargado, ¿sí? Hubo algunos compañeros que pusieron encargados. En el chat están diciendo bienestar universitario, profesores, la comunidad académica. Miren qué interesante ese concepto. La comunidad académica, ¿sí? Y la realidad es que los responsables de gestionar la permanencia, vamos a profundizar más adelante en eso, pero son cada uno de las personas que han mencionado recién. La gestión de la permanencia es transversal, la gestión de la permanencia es una consecuencia a los cuales todas las unidades nos debemos, ¿sí? Nos ha pasado en nuestros procesos de asesoramiento a instituciones que aparecen en algún punto los responsables de la permanencia y mencionan, bueno, este departamento es el responsable de la permanencia. Y a veces cuando uno ve, ¿sí? A los responsables de la permanencia, los ve trabajando aislados, en unidades, en nichos, ¿sí? Los ven en algún punto tratando, ¿sí? de descubrir esta famosa fórmula del sostenimiento, pero la realidad es que es una consecuencia del accionar de muchas áreas. Vimos recién en los motivos de deserción que es multifactorial, hay aspectos económicos, de orientación vocacional, hay aspectos propios del ser humano, hay aspectos de organización en la institución. Si bien vamos a profundizar más adelante, la permanencia es en algún punto responsabilidad de todos. Y esa es la primer gran idea o la primer gran definición que desde las cabezas de las instituciones, desde las mismas rectorías o direcciones, tienen que empezar a interiorizar. Porque el secreto está en poner en el centro al estudiante, ¿sí? Y esto no debería ser una frase trillada. En algún punto debería ser el ordenamiento en la gestión, ¿sí? Teniendo presente la voz del estudiante y la necesidad.
Ahora me gustaría compartir con ustedes un corto de 2 minutos para sacar algunas conclusiones sobre esto, ¿sí? Que estamos conversando. Bueno, claramente la educación transforma, ¿sí? Y sin disciplina y esfuerzo no hay crecimiento, ¿sí? Cada vez que veo este corto me eriza un poco la piel porque veo a cada uno de los estudiantes que atraviesan nuestras aulas, nuestras instituciones, ¿sí? Y como vimos anteriormente, son muchas las barreras exógenas que intervienen, ¿sí? En los procesos formativos, ¿sí? De los estudiantes. Pero existen algunas endógenas que tienen que ver con ellos mismos, con su esfuerzo, con su dedicación, ¿sí? Que nosotros tenemos que acompañar igual, ¿sí? Que nosotros tenemos que gestionar, porque ese estudiante que está apostando a su proceso universitario, ¿sí? Eh, necesita acompañamiento y necesita una orientación. Muchas instituciones lo dan en la línea de orientación vocacional, bienestar. Hay algunas instituciones que no poseen una estructura tan robusta para dar ese tipo de acompañamientos, pero saben que hay formas de hacerlo también, ¿sí? Hay formas de poder en algún punto acompañar al estudiante desde otro lugar, ¿sí? No necesariamente no podemos hacer nada, no necesariamente no podemos hacer nada. Y aclaro que el video no tenía conversaciones, era solamente la dinámica del video, así que no se han perdido ninguna conversación de fondo. Y me gustaría pasar ahora a temas de datos y estructura. Esto es algo que particularmente considero muy importante dentro de la gestión de la permanencia, la gestión de cualquier dimensión, ¿no? Y de cualquier tipo de negocio o de cualquier tipo de dinámica en la vida, ¿no? Y quiero que nos adentremos a este capítulo desde la siguiente afirmación. La importancia no solo radica en tener los datos,
¿sí?, sino en entenderlos para gestionarlos. Muchas instituciones captan datos, son grandes captadoras de información, pero cuando no hay un análisis aterrizado y cuando el dato no se gestiona, bueno, aparecen desafíos, ¿no? Cuando tenemos todos los datos pero no se conectan entre ellos, en algún punto es complicado. Cuando disponemos de todos los datos y nadie los ve y los utiliza para planes de acción, nos pone en escenarios complicados. Durante el año pasado y el actual hemos trabajado con dos instituciones, esto a modo de anécdota, paréntesis, con dos instituciones, una en Panamá y otra en Costa Rica. Una de ellas, la más pequeña, ¿sí?, suponía que tenía o que presentaba todos los datos, ¿sí?, y demandaban muchísima información a sus aspirantes, ¿sí? A los aspirantes les preguntaban prácticamente hasta el tipo de sangre y hacían una indagación muy profunda en su background formativo, en su background laboral, en su background de formación previa, ¿sí? Pero al momento de entender, por ejemplo, y de buscar en la base de datos en qué periodo habían ingresado sus estudiantes, las lógicas entre la conexión de los datos no le podían dar claridad en la información. La otra, con más de 20.000 estudiantes, ¿sí?, imagínense una institución de educación superior con más de 20.000 estudiantes, tenía tanto nivel de detalle en los datos, ¿sí?, que sus colaboradores no podían gestionar la información a nivel macro. Entonces, querían acceder a la información, se tenía, porque podían en algún punto encontrarla, pero siempre desde la dimensión micro. Cuando querían analizar la estructura general, tenían muchas barreras, ¿sí? Y es por esto que el recorrido que vamos a hacer a través de los datos en este capítulo, siempre recomendamos hacerlo unificado, ¿sí?, en una sola base de datos y siempre pensando desde lo general a lo particular, que esa es la línea en la que encontramos respuestas y diseñamos planes estratégicos de acción. Pero antes de ir a los datos, es muy importante tener definiciones claras y compartir en alguna línea cómo miramos al estudiante, ¿sí?, desde el mismo punto de vista. Nosotros, desde Impulse, recomendamos reconocer al menos estos tipos de estudiantes que ven en pantalla, ya que les van a permitir a ustedes establecer algunas estrategias específicas de seguimiento para atender las necesidades específicas de cada uno de estos segmentos. Y si bien ahora en el chat el equipo que me acompaña va a compartir un glosario, ¿sí?, para que ustedes tengan a mano, que son recomendaciones, ¿sí?, desde nosotros hacia ustedes, y creo que ustedes cada uno ya cuenta con un glosario. Bueno, va a haber particularidades, ¿no? No podemos pretender que todas las instituciones entiendan lo mismo de un estudiante reingreso, ¿sí?, o recuperado a un estudiante constante y regular, ¿sí? Al final, en algún punto, a los fines prácticos, tenemos que partir de las mismas bases, ¿sí? A mí me gustaría saber si ya recibieron el documento por el chat. Y si no, ahora mismo se los comparto. Lo vamos a compartir por chat, lo vamos a compartir por mail, ¿sí? Lo vamos a compartir por todos los canales. Yo ahora mismo estoy subiéndolo al chat, o Luciana y Juli se me pueden ayudar para compartir el documento, pero en cualquier momento llega por chat. Y es más, voy a compartir pantalla para que vean el documento y lo podamos ver todos en vivo ahora. El documento pretende, como les mencioné, tomar con ustedes algunas definiciones, ¿sí? Algunas definiciones que tienen que ver con qué tipo de estudiante es el matriculado y cómo se clasifican, ¿no? Un estudiante nuevo, primer ingreso o primíparo, no hay mucho por digamos, detallar aquí. Al final es el estudiante que posee una matrícula por primera vez en la institución o que ha completado un programa previo, ¿sí?, se ha graduado en nuestra institución y empieza a estudiar
un programa nuevo. El estudiante antiguo o el constante o el regular, como quieran llamarlo, es aquel que estaba en el periodo anterior, ya sean semestres, cuatrimestres, bimestres, de la forma en que ustedes hoy por hoy lo clasifiquen, y continúa, ¿sí?, en el próximo periodo. El reingreso es aquel estudiante que ha suspendido su cursado, ¿sí?, luego de 1 o 2 cuatrimestres. Y acá quiero que sepamos diferenciar bien temas de estados de clasificación de estudiantes, porque ustedes estados para los estudiantes deben tener. Me imagino que deben tener estudiantes activos, retirados, suspendidos, ¿sí? En algún punto existe estados asociados a los estudiantes, pero aquí lo que estamos hablando es de una clasificación del segmento de estudiantes. El reingreso es aquel que estaba cursando, dejó de cursar en un periodo determinado y ahora vuelve a la institución, ¿sí? Y por último, 2 clasificaciones en relación al egreso o a la graduación de los estudiantes. Muchos de ustedes tienen, comparten estas definiciones, otros no, los llaman diferente, graduando, hay diferencias en base a la región, pero ese es el punto de partida para los próximos slides que vamos a ver, y sobre todo para el cálculo de las tasas de permanencia, ¿sí? Me dice mi equipo que tiene dificultades para compartirlo por chat, pero no se preocupen que vamos a hacer llegar este documento que están viendo en pantalla, que pueden hacer uso sin ningún problema y tomarlo como base, ¿no?, en el caso de que les sirva. Entonces, continuando con la presentación. Lo que ven en pantalla son datos y caracterización general de los estudiantes, ¿sí? Uno siempre recopila el nombre, el email, si está asociado a un centro o una sede, ¿sí? Pero aquí lo más importante es siempre contar en nuestras bases de datos con el estado, ¿sí?, que siempre debe ser el actual, el tipo de estudiante que sale de esta segmentación y clasificación que vimos anteriormente, ¿sí?, tener en nuestra base de datos qué tipo de estudiante es el matriculado es muy importante a la hora de gestionar, porque de nuevo, no es lo mismo abordar a un estudiante primer ingreso, ¿sí?, que a un estudiante de reingreso o que a un estudiante antiguo. Las estrategias de comunicación y de abordaje son diferentes, ¿ok? Y siempre contemplar si tenemos algún estudiante con una condición especial. Es muy importante para nosotros, ¿sí?, siempre tener presente que el estudiante tiene alguna condición especial para poder abordarlo desde otro lugar, ¿sí? Continuando, datos académicos de los estudiantes que tenemos que tener en una misma base de datos. El avance académico de los estudiantes es súper importante en términos de acompañamiento y de análisis, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos documentación de legajo, facultad, modalidad, poder identificar en la base de datos en qué cuatrimestre se encuentra el estudiante, poder identificar en la misma base de datos la línea o las materias totales que tiene el programa que está estudiando nuestro estudiante, las materias que lleva cursando, ¿sí?, las aprobadas, las reprobadas, las pendientes. Esto nos permite a nosotros hacer un análisis muy importante a la hora de abordarlo, como mencioné anteriormente. Para este ejemplo que vemos en pantalla, ¿sí?, tenemos un supuesto que son, el estudiante cursa 5 materias por cuatrimestre, para un total de 9 cuatrimestres en la carrera, que se puede extender a 10 por algunas materias de proceso y demás. Fíjense el primer ejemplo. ¿Qué les llama la atención del primer ejemplo? Es un estudiante 1, que está en el programa X1, en su segundo cuatrimestre, activo, es un estudiante regular que tiene una condición especial que está relacionado con temas visuales, ¿sí? Tiene 45 materias en su programa, está cursando actualmente 3 materias, tiene una materia aprobada, ha reprobado 3 y le quedan 44 materias pendientes. ¿Sobre qué indagarían con este estudiante en particular? ¿Qué les llama la atención de ese estudiante en particular? Me gustaría leerlos por el chat. ¿Cómo fue el inicio de ese estudiante? Está en su segundo cuatrimestre. O sea, hoy está cursando su segundo cuatrimestre.
En su primer cuatrimestre vio 5 o 4, en verdad vio 4 asignaturas. ¿Cómo habrá sido el inicio de ese estudiante en la institución? ¿Lo ven? Vayamos al segundo ejemplo. ¿Qué le llama la atención del segundo ejemplo? Es un estudiante de reingreso que está en su 8º cuatrimestre, ¿sí? Está cursando una materia, solo reprobó una asignatura en toda su carrera y le quedan 5 asignaturas. Y es más, voy a volver un minuto al ejemplo anterior, porque Bere, William han aportado, ¿sí? Bere dicen, ¿qué disciplina en la materia reprobada para analizar? ¿Sí? Este estudiante, el ejemplo 1, que está en su segundo cuatrimestre, reprobó 3 asignaturas, ¿sí? El primer Q por debajo de la permanencia nos dice William. Sí, y ahí devuelvo una mirada que puede ser diferente, William. Al final, este estudiante permaneció en el sistema de tu institución, estuvo en el primer cuatrimestre cursando con nosotros. Yo sí lo bautizaría como un gran luchador, porque es un estudiante que cursó 4 asignaturas y reprobó 3, solo aprobó una, y aún así continuó, ¿sí? Claramente el motivo de la reprobación de la asignatura puede ser mucho. Pueden, como dice María del Pilar, puede haber perdido clases, ¿sí? Reprobó por falta de conocimiento, pero cuando existe un equipo que gestiona la permanencia, que no siempre es el académico, tener esta información a la mano levanta una alerta, ¿sí? Levanta una alerta, porque uno aquí ya puede establecer relaciones del porcentaje de avance de la carrera versus materias reprobadas. Entonces, cuando uno tira una fórmula aquí en el Excel, dice, ok, si cursó 3 materias y tiene una aprobada y reprobó 3, bueno, el avance es riesgoso, es un semáforo esto, ¿no? Es un símbolo rojo sobre este primer ejemplo, porque en verdad hay mucho riesgo de que deserte, porque está teniendo dificultades en la incorporación del conocimiento. A diferencia del segundo ejemplo, ¿sí? El segundo ejemplo habla de un estudiante que prácticamente está por graduarse, ¿sí? Pero hoy está cursando una asignatura. Entonces, mi pregunta es, ¿será que el estudiante no tiene oferta y no le estamos ofertando esas asignaturas que le faltan al estudiante para continuar? ¿Sí? Fíjense el ejemplo 3. El estudiante está en su tercer cuatrimestre. Aprobó 6 materias, reprobó 4, ¿sí? Debería tener como 12 materias aprobadas y hoy está cursando 7 materias, ¿sí? ¿Será bueno que este estudiante que da 4 materias por cuatrimestre esté cursando 7 materias con esa tasa de reprobación tan alta? ¿Sí? Este tipo de análisis, bueno, generalmente, como mencioné recién, están en academia, pero suele ser difícil el seguimiento en el 1 a 1, y es esa la dificultad cuando uno gestiona la permanencia. Si bien se tiene que identificar e individualizar a cada una de las personas, ¿sí? Para generar experiencias que sean aterrizadas al perfil de cada uno, este tipo de información, en este tipo de estructuras de base de datos, permiten detectar rápidamente estos desvíos, ¿sí? Para establecer algunas estrategias de abordaje específicas. No es lo mismo ir en el 1 a 1, ¿sí? Que tener una gran macro, establecer algunas líneas de desviación y accionar y empezar a accionar paulatinamente sobre aquellos que pueden requerir más acompañamiento. Y de esta forma estamos personalizando ese acompañamiento. Lo mismo con la gestión financiera, digamos. Al final, tener en la misma base de datos, ¿sí? La gestión financiera, que es igual de importante que la académica, es igual de importante que la académica. Como vimos, motivos de deserción, hay muchos financieros, económicos, y tenemos que estar atentos a las capacidades que tienen nuestros estudiantes
de solventar su formación para aquellas instituciones que son de orden privado, ¿sí? Entonces, llegar a un estudiante sin conocer todas las dimensiones, ¿sí?, es bajar el mensaje a medias. Y la idea es que las unidades que gestionan la permanencia no lo bajen a medias, porque la idea es dar un acompañamiento integral. Entonces, el ejemplo 3 que ven en pantalla, sumado a que 7 materias es muchísimo, ¿sí?, que esté cursando, bueno, hoy nos debe 550 balboas, ejemplo panameño, o dólares, y la deuda es de 30 a 60 días. ¿Será adecuado que tenga una matrícula de 7 materias tan elevada? Son esas preguntas las que no podemos hacer a partir de esta información, ¿sí? Y los términos, en términos temporales, ¿sí?, es esta estructura de datos que ven en pantalla, estos 3 campos, son los más importantes en términos de segmentación, ¿sí? Nosotros vamos a enviar también, me da mucha pena que no lo podamos hacer ahora en vivo, ahora vamos a ver si resolvemos el envío de estos documentos por aquí mismo. Vamos a compartirles también una base de datos, ¿sí? Una base de datos modelo, ¿sí?, para que ustedes puedan tener esa estructura, para ver si en su institución pueden completarla y tener toda esa información en un primer panorama. Pero fecha de ingreso, el periodo de ingreso y el último periodo de matrícula son campos, ¿sí?, mandatorios a la hora de gestionar y de medir la permanencia, ¿sí? Son campos mandatorios, no pueden no estar. La base de datos que se les va a compartir es la que ven en pantalla, con algunas observaciones que les van a permitir construirla, ¿sí? Entonces, si ustedes hoy por hoy no tienen esta información o es muy difícil de obtener, ¿sí?, porque esto ha pasado también. Yo me imagino que si ahora hacemos un sondeo en la sala y pregunto a muchos de ustedes si tienen estos datos, muchos me van a decir que sí, ¿sí? Van a tener fecha de ingreso, el periodo de ingreso. Hay muchos que van a manifestar contar con esta información, pero a la hora de trabajarlo, a la hora de llegar a una tabla de datos en Excel sencilla, fíjense que no estoy hablando con toda la inteligencia artificial que nos rodea hoy en día y este boom de la inteligencia artificial. No estoy hablando de macros, de pivotes, de Power BI. Hay muchas instituciones que se rodean, que creen que van a encontrar en la herramienta tecnológica muchas de sus soluciones de gestión, pero cuando uno baja la calidad del dato y cuando pide el dato que es el que va a ayudar a realizar este tipo de trabajos, no lo encuentra. ¿Sí? No lo encuentra, esa es la realidad, no encuentra el dato. Entonces, mi recomendación o lo que siempre mencionamos entre las instituciones que acompañamos es no necesariamente siempre invertir en lo último en tecnología va a resolver cuestiones operativos del día a día de la institución, ¿sí? Y para María del Pilar, que me está preguntando que diga los datos en línea general, bueno, prácticamente es una base de datos, María del Pilar, de 32 campos, algunos de orden generales, otros académicos, financieros y estos estrictamente temporales, que los vamos a compartir. Vamos a compartir la presentación para que ustedes la tengan. Al final, para las personas que se están sumando, bienvenidos. Como mencionamos al inicio, este taller pretende socializar con ustedes mejores prácticas y conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estos 13 años de acompañamiento a instituciones de educación superior en Latinoamérica. Y lo mejor que nos puede pasar como seres humanos, y esto es algo que desde Impulset todo el tiempo estamos promoviendo, es socializar el conocimiento. Al final hay muchas instituciones que tienen algunos desafíos, la rueda en algún punto se inventó y lo mejor que nos puede pasar como comunidad es socializar estas mejores prácticas para que ustedes no arranquen de cero lo que están dando algunos primeros pasos en términos de gestión de permanencia. Hay otros que claramente deben estar en este momento diciendo, bueno, eso es básico en la gestión. Y sí, este taller es el ABC de ese éxito estudiantil. Son esas líneas básicas de gestión y esto que ven en pantalla es básico.
tener estos datos estrictamente temporales es básico, porque se va a articular en la medición, se va a articular en los planes de acompañamiento y hasta las automatizaciones. Ya vamos a ver casos de instituciones donde automatizan algunas líneas de notificaciones y de gestión en base a esta información, que es muy importante a la hora de trabajar, ¿no? Ahora nos vamos a ir a un apartado bien interesante que va a dar mucho de interacción que tiene que ver con la medición, ¿sí? Y aquí les pido, por favor, que cualquier duda, yo voy a estar más atento al chat, ¿sí? Cualquier duda me gustaría que la consulten en vivo, porque ahora vamos a hablar de cómo se mide la permanencia, ¿sí? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cuántas tasas de permanencia miden en su institución? Ahora va a aparecer la preguntita a nivel de sondeo, ¿sí? Para que vean en el chat. Ahora mismo apareció. ¿Cuántas tasas de permanencia miden en su institución? Sería bueno que lo coloquen con números, que no lo escriban, que sea solamente un número. Y si lo pueden hacer en el sondeo que apareció en el chat, mejor, ¿sí? Hasta ahora tenemos una respuesta. A mí me encantaría que todos se sumen y puedan responder cuántas tasas, ¿sí?, miden en su institución de permanencia. Y la opción de no sé es bienvenida también, ¿sí? Porque nos están acompañando, como mencionamos, desde Jamaica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Panamá, Costa Rica. Y son diferentes roles y diferentes personas las que se han sumado. Tenemos desde rectores hasta docentes, investigadores, gestores, directores comerciales, gestores de la permanencia. Me gustaría que todos puedan mostrar, compartir este trabajo que hacen, ¿no? No lo sé, bien Marina, excelente. Es válido, el no saber también es válido, ¿sí? Tenemos 8 respuestas. Y ahora voy a compartir con ustedes cuántas tasas de permanencia se miden, ¿sí? Bueno, miren esto. Perdón por la improvisación, pero hay que aprender a manejar herramientas tecnológicas. Fíjense, hay 4 personas que dijeron 2, ¿sí? Hay 2 personas que dijeron 3. Hay 5 que dijeron 2. Una no lo sabe, una 4. Yo creo que solo se mide si el estudiante está o no está matriculado. Miren qué interesante. Esto es súper interesante, señores. Porque, de nuevo, esto es trillado, ¿no? Pero lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Y nosotros vimos al inicio del taller, ¿sí?, que hay diferentes motivos de deserción, pero también entendimos que el momento de la deserción se dan diferentes instancias del ciclo académico del estudiante. Y que hoy una institución se mida solamente si está matriculado o no, bueno, a esa institución la invito a profundizar sobre esas estrategias porque dependiendo, ¿sí?, de estas tasas de permanencia, hay diferentes estrategias para abordar a los estudiantes. Entonces, desde Impulset recomendamos la medición de 5 tasas de permanencia, ¿sí? Son 5 las básicas, podríamos decir, ¿sí?, que surgen de estos segmentos y de esta clasificación de estudiantes que vimos con anterioridad, ¿ok? Y ahora voy a compartir con ustedes la primera. La primera es la tasa de permanencia, bueno, de primer ingreso, ¿no? Al final es la relación que existe entre todos los estudiantes nuevos de un periodo, ¿sí?, que empezaron en un periodo y continuaron en el periodo académico siguiente.
Esta tasa, ¿sí?, es, podría decir, la que más le importa a la mayoría, digamos, ¿sí? Porque implica en algún punto el retorno de toda la inversión que se hace y el esfuerzo que se hace para captar estudiantes, desde la línea de marketing, desde los departamentos de admisiones. Esta es la tasa que les muestra a las instituciones si todo lo que invirtieron en algún punto va a retornar a lo largo del tiempo. Porque si ustedes invirtieron en líneas generales $100 para captar a un estudiante, ¿sí?, y su matrícula es de 50, si este estudiante se matricula, y me exageré, ¿no? Si es de 20 y las asignaturas las cobran a 20, si este estudiante en el primer cuatrimestre abandona, ¿sí?, y encima nos deja deuda, esos 100 que yo invertí nunca volvieron, ¿sí? Adicional a esto, claramente, es la apuesta. Imagínense, hay instituciones de educación superior en donde la tasa de permanencia de ingresantes, que no la miden, cuando la miden, se llevan grandes sorpresas, porque de 100 estudiantes que empiezan a apostar, ¿sí?, hay, digamos, una continuidad del 30%, 40%, ¿sí? Entonces, esta tasa es la de principal importancia. La meta se debe establecer de 70% para arriba como una mejor práctica. Seguramente si ustedes la miden o si van a irla a medir ahora, ojalá que se encuentren por encima del 70. Si no, hay algunas líneas estratégicas para resolver en términos de acompañamiento, ¿sí? Es la más difícil de sostener porque el estudiante ingresante requiere, bueno, que cuidemos muchos aspectos, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en la línea de acompañamiento, ¿sí? Pero el estudiante ingresante es el que en algún punto hay que llevarlo de la mano, ¿sí? Yo tengo una gran mentora y amiga que me ha acompañado en todo mi proceso formativo en esto de la educación superior y siempre me decía, al estudiante de primer ingreso hay que tomarlo de la mano y acompañarlo paso a paso, ¿sí?, durante su primer periodo, porque es donde surgen más eventualidades y más brechas que lo incitan, ¿sí?, como vimos en el corto, a desertar, a no transformarse a través de la educación. Esta es la primer tasa de permanencia que vamos a mirar, ¿ok? Luego viene la tasa de permanencia de antiguos y aquí empieza lo interesante, ¿no? Porque empieza a aparecer un concepto que tiene que ver con los estudiantes graduados o los egresados, ¿sí? Entonces, como ven en pantalla, yo he tratado de ser muy ilustrativo, es la relación, ¿sí?, de esta tasa, mide la relación que existe entre todos los estudiantes antiguos del periodo anterior que han continuado en su próximo periodo, hablando de cuatrimestres, para los que estamos en la región de Centroamérica, que generalmente es el modelo cuatrimestral, son todos esos estudiantes que estuvieron en el primer cuatrimestre del año 23, antiguos, ¿sí?, que ya venían cursando, y que continuaron a su segundo cuatrimestre del año 2023, considerando los egresados. Entonces, lo que ven aquí en pantalla es la fórmula, ¿sí?, es la fórmula, estudiantes rematriculados antiguos en N+1, o sea, en el segundo cuatrimestre, más los estudiantes que se egresaron en el periodo N sobre los estudiantes matriculados en N. Si lo quieren ver de una manera más sencilla, ¿sí?, se pueden guiar por el cuadro que ven a la derecha. Los hombrecitos y estudiantes naranjas son los egresados, ¿sí? Tenemos acá en N, ¿sí?, este grupo de N son 60 personas, ¿sí?, para que lo tengan presente. Este gran grupo de N son 60 personas. Los pintados en naranja son 8 estudiantes que estuvieron matriculados en el primer cuatrimestre de este año, en el 2023, pero que estaban cursando sus últimas materias, ya no tienen más para cursar, se gradúan, están saliendo de la institución. Con N+1, permiso, Rodrigo, están preguntando, Sandra Milena, si le pueden recordar qué significa ROI y Ana María, qué significa N y N+1. ok, ahora vamos a profundizar sobre eso, gracias Lu.
terminando la idea, en el N+1, que es el segundo cuatrimestre, ¿sí? Ahora vamos a profundizar sobre este tema, regresaron, ¿sí? Prácticamente unos 20 estudiantes. Y ahora quiero revisar con ustedes cuál es la tasa de permanencia mientras vuelvo a la explicación y a la pregunta de las personas que me están consultando por chat. Sandra Sarmiento, el ROI es el Return of Investment, ¿sí? Es el retorno de la inversión, ¿sí? Cuando uno trabaja sobre la permanencia de ingresantes, tiene que considerar, ¿sí? Que este retorno de la inversión en las grandes instituciones de educación o aquellos que tienen la mirada comercial muy desarrollada es un indicador que se mide, porque como mencioné, todas las líneas estratégicas de marketing, de mercadeo y de admisiones hacen inversiones, la institución hace inversiones para captar estudiantes. Entonces, si tu inversión fue de $1.000 para traer 100 estudiantes y de esos 100 estudiantes que empezaron, solo continúan 20, podríamos decir, en base a números, bueno, tu retorno de la inversión, ¿cuándo llega? ¿Cuándo le llega a la institución a través de los ingresos de los estudiantes, desde una dimensión financiera? Esa inversión que se hizo al inicio, ¿sí? Eso es retorno de la inversión, ¿ok? Y a nivel de N y N+1, cuando hablamos de N, hablamos de un periodo N. Por ejemplo, el 2023-1, el primer cuatrimestre del 2023. Y el +1 implica el próximo periodo, ¿ok? N+1 sería el segundo cuatrimestre del 2023, ¿ok? Entonces, hago una pregunta a todos y les dejé los datos. Los vamos a repasar. Tenemos 60 estudiantes en N, ¿ok? De los cuales 8 son egresados, ¿sí? Tenemos 20 estudiantes que regresan en N+1. ¿Alguno podría decirme cuál fue la tasa de permanencia de antiguos de ese periodo? Y ahora, Tatiana, vamos a responder tu pregunta, que es muy relevante para considerar a los egresados. Y no, voy adelantándote, no se tienen que considerar por separado. Ya vamos a ver el porqué, que tiene una explicación más de contexto, de conteo y financiero, ¿ok? Porque al final, y me voy a dirigir a Tatiana y a todas las personas que tienen la duda en esta línea, y me voy a apurar porque se me está yendo el tiempo. Tatiana, los egresados que estaban en el periodo anterior y no continuaron, cuando uno mide la permanencia, tiene que tomar una decisión. O los elimina, ¿sí?, de la población anterior, o los deja y los considera en el numerador, ¿ok? Pero cuando tú entras a eliminar egresados, es un riesgo porque al final financieramente tú tienes que contarlos, porque ellos sí estuvieron matriculados, ellos sí aportaron al promedio de asignaturas, ellos sí se contemplaron para la programación académica de la oferta. Entonces, cuando uno mide la permanencia, tiene que considerarlos, ¿sí? Porque estuvieron, y si uno los quita, nada, la tasa va a seguir siendo la misma porque tú los eliminas de las fórmulas en ambos, en numerador y denominador, pero en algún punto estás perdiendo información. Voy a repetir los datos, ¿sí? 60 estudiantes en N, 8 graduados, se rematricularon 20. ¿Cuál es la tasa de permanencia? Y para darle continuidad, ¿sí?, a la presentación, traigo aquí la respuesta. ¿Ok? N+1, ¿sí?, son los rematriculados, ¿ok? 8 egresados y los divido por el total de personas que tenía matriculadas en N. Me encanta que haya sido claro, Tatiana. Igual cualquier duda, a la orden, ¿sí? Cuando uno hace 20 más 8 y lo divide entre 60, ¿sí?, nos da ese 46% que ven en pantalla, ¿sí? Seguramente nuestro compañero Luis no contempló a los egresados, por eso el resultado es menor. Gracias por aportar, Luis, excelente. Se aprende desde el error y la idea de este taller es que se lleven conocimientos para poder aplicar, ¿sí? La meta aquí,
puede establecerse entre 75 y 80%. Si ustedes hoy miden la permanencia de antiguos solamente, esta es la permanencia de antiguos, es la segunda tasa, y está por debajo de ese número, es complicado. Hay que entender qué está sucediendo con eso. ¿Ok? Voy a continuar. Otra tasa de permanencia muy importante es la de reingreso, ¿sí? Voy a aclarar qué significan los estudiantes de reingreso para los que nos acompañan y se han sumado ahora, hace unos minutos. Tenemos estudiantes nuevos o primíparos, que son los que empiezan el programa por primera vez. Tenemos los estudiantes antiguos, que son los que estaban en el periodo N y continuaron en el N+1, ¿sí? Son los que empezaron nuevos y continuaron, ya son antiguos, digamos, ¿sí? Porque es su segundo cuatrimestre. Y si ese estudiante continúa en un tercer cuatrimestre, sigue siendo antiguo, ¿ok? Los estudiantes reingresos son los que han pausado uno o más cuatrimestres, ¿sí? Entonces, si Rodrigo Báñez, por ejemplo, empezó a estudiar en el primer cuatrimestre del año 2022, en el segundo cuatrimestre se matricula, ahora es antiguo, ¿ok? Pero en el tercer cuatrimestre no se matricula, cuando vuelva a matricularse, es considerado un estudiante de reingreso, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero sigue siendo antiguo. Sí, pero hay que clasificarlo diferente porque la estrategia de abordaje con ese estudiante tiene que ser diferente, porque tiene particularidades diferentes. Entonces, esta tasa se mide exactamente igual que la anterior, pero se mide de los estudiantes de reingreso. Entonces, si tuviéramos que verlo en el cuento, si Rodrigo volvió en el tercer cuatrimestre del año 2022, esta tasa va a medir todos los Rodrigos que volvieron y que eran reingreso y que continuaron en el N+1 del próximo periodo, ¿sí? Verónica menciona, importante saber cuántos estudiantes regulares continúan de un cuatrimestre o periodo al otro, y se deben eliminar los estudiantes que se gradúan. Bueno, Vero, acá me encanta verte, a Vero la conozco. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Vero, una de las discusiones, no sé si lograste escucharlo, una de las recomendaciones que emitimos es no eliminar estudiantes graduados. Al final, el estudiante se lo tiene que contemplar en la fórmula de permanencia y en el conteo, en el periodo en el que estamos viendo. Luego, cuando pasamos al próximo, esos estudiantes ya no van a estar, porque en verdad no volvieron a matricularse porque se graduaron. Ya para la próxima medición ni siquiera están en el mapa, no hace falta eliminarlos, ¿sí? Sobre esa línea podemos profundizar sin ningún problema. Esta tasa, ¿sí? O este segmento de estudiantes es el que se ve afectado por la oferta en la programación académica. Nosotros, es más, estamos trabajando actualmente con una institución en Panamá en todo su modelo de programación académica de la oferta, y las instituciones generalmente lo que hacen es, ok, el estudiante no viene matriculándose, ni lo contemplo para ver qué materias les oferto, para que siga cursando. Y eso suele ser un error, porque si el estudiante no tiene oferta, no se puede matricular. Entonces, siempre es interesante entender desde esta segmentación qué estudiantes nos abandonan y hacer approach en el seguimiento y entender si van a cursar o no para revisar esta oferta, ¿sí? Suele ser la tasa más baja dentro de las que tenemos, ¿sí? Y el punto de partida puede establecerse en 50-55%, ¿ok? Esa es como una buena tasa de permanencia de reingreso. Y por última, estas dos tasas, para hacer las 5 que venimos mencionando, uno tiene que ver con la tasa permanencia total bruta, ¿sí? Y cuando hablo bruto, contemplo a los estudiantes antiguos, de reingreso y de primer ingreso, los tres, y una tiene que ver con la tasa de permanencia neta, donde los reingresos se dejan afuera. ¿Por qué generalmente medimos las permanencias sin los reingresos? Porque por lo menos en Centroamérica, los estudiantes, siendo el modelo cuatrimestral, y acá tenemos compañeros de UNICIT, tenemos compañeros de Santa Paula en Costa Rica, los estudiantes en lo cuatrimestral generalmente abandonan, ponen pausas, dicen, ok, este cuatrimestre sí, este no, este sí, este no. Hay como altibajos en la continuidad. Entonces, para ver realmente la permanencia
pura de la institución, se suele utilizar la segunda tasa, que es la neta, que es la tasa de permanencia neta. Cuando ya miramos la bruta, ¿sí? Miramos con los reingresos incluidos, ¿ok? Cuando hablamos claramente de analizar esta información, hay algunas recomendaciones que ven en pantalla. En cualquier modelo, las tasas siempre se miran contra su periodo homónimo anterior. Si ustedes van a revisar si su tasa de permanencia de ingresantes del segundo cuatrimestre de este año es buena, nunca la tienen que mirar contra el primer cuatrimestre de este año. Siempre se mira contra el segundo cuatrimestre del año anterior. Las tasas de permanencia siempre se calculan en paralelo a su periodo homónimo, ya que el primer cuatrimestre del año es muy diferente del segundo y es muy diferente del tercero. En términos de conceptos de números y de poblaciones, para los que nos acompañan desde Panamá, sabemos que el primer cuatrimestre del año es el súper mega importante, porque es donde hay más matrículas, donde hay mucho volumen de estudiantes, y el tercero, por fiestas patrias, carnavales y demás, es el más relax, ¿no? Y eso es algo con lo que luchamos en la diaria en la región de Centroamérica, o por lo menos en Panamá, ¿sí? Entonces, siempre las tasas se hacen en periodos homónimos. Esta medición de tasas siempre, como les dije al inicio, siempre desde lo general a lo particular. Entonces, ustedes miden tasas por modalidad, luego miden tasas por facultad, luego pueden medir tasas por sedes o por programas. Cuando uno construye esas tasas con la base de datos que yo les compartí al inicio, que tiene toda esa información, se puede granular y se puede ir desde lo general a lo particular tranquilamente. Entonces uno puede ir haciendo estos zoom de a poquito, de a poquito, de a poquito, y entender, por ejemplo, algunas cuestiones básicas dentro de la gestión. Este es un caso ejemplo, ¿sí? Es una institución que nos contactó para que acompañáramos un proyecto que tiene que ver con la permanencia. Ellos veían, ¿sí?, que sus estudiantes de primer ingreso, de 100 que entraban, 53 continuaban, ¿sí? Ustedes quiero que trasladen eso a números más grandes. Todo el esfuerzo que hace una institución para incorporar 1000 estudiantes. Imagínense que de 1000 estudiantes solamente continúen 500, que la mitad se vaya. Eso es un indicador muy preocupante, no solamente desde la mirada financiera o institucional. Como vimos al inicio, se van del modelo educativo, no están construyendo su perfil profesional, no van a aportar a una sociedad más justa y equitativa, transformados a través del conocimiento que les brinda su institución. Entonces, lo que ven en pantalla es un caso éxito, ¿sí? El cual siempre socializamos con mucho orgullo porque fuimos parte de esta construcción. Esta institución tenía en sus estudiantes de un programa determinado, porque logramos analizar todas las tasas de permanencia de todos los niveles y concluimos que el problema estaba en un programa determinado, ¿sí?, donde los estudiantes, ¿sí?, de este 53%, o al revés, del 47% que abandonaba, el 23% reprobaba asignaturas específicas, ¿sí?, asignaturas específicas. Entonces, desde la academia se hizo un trabajo para entender cuáles eran los presaberes que traía, para entender cómo se planteaban las actividades evaluativas, para entender cómo era el modelo de acompañamiento, y una vez que lograron intervenir, esa tasa de reprobación de materias, que era del 23%, bajó al 17%, ¿sí? O sea que en algún punto impactaron en 6 puntos esa tasa, digamos, de reprobación, y la permanencia pasó de un 53%, la permanencia de primer ingreso, al 79%. Se mejoró 26 puntos. Y si ustedes dicen, bueno, de 500 estudiantes, ahora se sostienen 800, es un montón. Y fue una estrategia académica
propiamente dicha, desde el currículo, desde el conocimiento y la gestión de la transferencia del conocimiento, que en base al acompañamiento, en base a la detección de esta información, ¿sí?, a través de las bases de datos, se logró impactar en esa cantidad. Fíjense en la segunda materia, del 29 al 18, ¿sí?, y pasaron de un 58% a un 78%. ¿Sí? Para los financieros y rectores y directores generales que se encuentran en la sesión, si trasladan esto a promedio de materias, a matrículas y aranceles por materia, pueden llegar a entender el impacto que esto significa para una institución, ¿no?, de educación superior. Cuando vemos la relación que tienen con otras variables, por ejemplo, lo que ven en pantalla, tienen que ver con cohortes invertidas. Esto generalmente no se mira en las instituciones de educación superior y es súper importante, ¿sí? ¿Qué nos dice esta gráfica? Esto nos dice, para un programa determinado, qué cantidad de alumnos se ubican en relación a su avance académico dentro del primer año, del segundo año, del tercer y del cuarto, ¿sí? Nos muestra cómo está nutrido ese programa. Entonces, por ejemplo, el programa 1, en este ejemplo, es un programa que está bien distribuido porque tiene poblaciones en todos los segmentos, en los 4 segmentos, pero fíjense el programa 3. ¿Qué les llama la atención? Y me gustaría que lo escriban en el chat. Este tercer programa no tiene, bueno, no me voy a adelantar. ¿Alguien se anima a escribir en el chat qué les llama la atención de este tercer programa? Este tercer programa me dice que el 19% de los estudiantes están en segundo año, el 35% está en tercero y el 47% en cuarto. Y el equipo de contenido acaba de mencionar de que no tiene primer año. Así es, señores. Muchas instituciones se olvidan de la continuidad de los programas. Entonces, ¿qué pasa con esto? De ese 19% de estudiantes que están en segundo año, ¿qué pasa cuando uno abandone? ¿O qué pasa cuando reprueben algunas materias? Generalmente lo que hacen es esperar al grupo que viene por detrás para poder abrir un aula para esos estudiantes. No tienen nadie por detrás, no van a poder continuar su programa. La institución va a tener que hacer esfuerzos, ¿sí?, financieros y de organización, simplemente porque desde el equipo de admisiones, desde la estrategia comercial, se decidió no darle continuidad a los programas, ¿sí? Y esto afecta a la institución y afecta a la continuidad del estudiante sobre todo. Estos son indicadores que se tienen que revisar, ¿no? Y acá nos preguntan, ¿se debe ver la programación académica de las materias para ayudar a la tasa de reingreso? Totalmente, totalmente, ¿sí? Hay muchas instituciones que lo que hacen es tener estos reportes que mencionamos y cruzan la oferta de materias con sus bases de estudiantes. Entonces saben este estudiante cuántas materias ofertadas tiene. Entonces, cuando ven estudiantes que están por debajo de 2 o 3 materias ofertadas, se hace un análisis de la academia para robustecer esa oferta. Porque un estudiante que tiene una materia para cursar puede ser que diga, no la curso, pero las próximas. Y nosotros estamos contribuyendo a esa tasa de deserción, ¿sí?, en algún punto. Y por último, vamos a conversar, voy a tratar de apurarme en esta línea sobre las estrategias de acompañamiento y de comunicación para poder terminar en horario, ¿no?, y respetar sus agendas. Y hay una realidad, la educación se está transformando, ¿sí? Hoy por hoy estamos en nuevas ecologías de aprendizaje, ¿sí?, que responden a estos nuevos contextos y a las necesidades que tiene el mercado en el tema del desarrollo de competencias para los futuros ciudadanos, ¿sí? Hoy por hoy la interacción social en algún punto, el desarrollo colaborativo, individual, el colectivo, ¿sí?, va a permitir que los estudiantes que hoy por hoy están apostando, ¿sí?, perfeccionen sus habilidades digitales para todo lo que implica el desarrollo sostenible, para prepararlos para los contextos BANI en los que hoy vivimos, ¿sí? Y esta nueva dinámica requiere para nosotros y para todo el mundo desarrollo de espacios que le permitan al estudiante vincularse desde otro lugar, ¿no? A través de múltiples canales para satisfacer las necesidades, la comunicación, el asesoramiento. Hoy, como ustedes saben, vivimos en la era de la inmediatez, ¿sí?
digamos, hoy tener silencio en los canales de comunicación es peligroso, entre comillas, para las instituciones, porque hoy uno escribe, publica algo, tiene reacciones, pide algo, están todos conectados, ¿sí? Entonces, si nosotros ofrecemos silencio en términos de acompañamiento y comunicación, ¿sí? Bueno, puede ser algo complejo, porque esas inquietudes tienen que ser atendidas, porque el que siente silencio del otro lado corta ese canal de comunicación en algún punto. Y nosotros desde Impulse siempre tenemos esta premisa en mente. El estudiante comienza para abandonar. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué somos tan drásticos? Porque como podrán ver a lo largo del ciclo de vida del estudiante, aparecen muchos procesos de adaptación que son complejos para el estudiante. Se tiene que adaptar a la modalidad, se tiene que adaptar a la plataforma, se tiene que adaptar a los canales, se tiene que adaptar a su nueva vida, a su paso a la adultez, ¿sí? Entonces, enfocarse en estos detalles y en el devenir del estudiante en términos de acompañamiento es muy, muy importante, porque como vimos anteriormente, existen muchos motivos de deserción. Algunos son organizacionales, ¿sí? Que fueron los que analizamos al principio, pero hay otras líneas que son las que ven en pantalla, ¿sí? Y si pensamos en agrupaciones, o sea, hay otras líneas de orden psicológico, sociológico, ¿sí? Esto de no me encuentro con el grupo, no me llevo bien, de relacionamiento financiero, me quedé sin la beca, no tengo el dinero, me quedé sin trabajo, ¿sí? Y si pensamos en agrupaciones, podríamos decir que hay como en el pie del slide tres grandes variables o principales agrupaciones que se correlacionan directamente con la permanencia, ¿no? Que tienen que ver con el rendimiento académico en general, que tienen que ver con el apoyo social y afectivo, ¿sí? Y el soporte financiero. Generalmente, en estas tres dimensiones discurren todas estas motivos de deserción del estudiante. Y cuando hablamos de estrategias de acompañamiento, y como mencioné y refuerzo desde el principio, siempre se tiene que partir desde una segmentación, que viene dada por la clasificación de los tipos de estudiantes, ¿sí? La segmentación es como comerse un pastel, digamos. Al final, cuando uno tiene un pastel enfrente, es imposible comérselo de un solo bocado. Tiene que entender por dónde le entra, con qué paciencia, y tiene que ir bocado a bocado. Es como descubrir algo minucioso que requiere mucho detalle, atención al detalle, ¿sí? Y pensar la gestión de la permanencia sin clasificaciones o segmentos puede ser algo disperso en términos de acción en mi edición. Si ustedes dicen, bueno, se tiene que gestionar la permanencia y no tienen una estructura o una segmentación, es muy difícil y va a ser muy difícil medirlo y va a ser muy disperso. Va a ser como tirar algo al aire pensando que le vamos a pegar a algo. ¿Ok? Entonces en pantalla ven un ejemplo de cómo pueden delimitar acciones por segmento para cada uno de los tipos de estudiantes o de los segmentos que vimos en el slide anterior. Entonces, por ejemplo, para ingresantes, tiene que existir sí o sí acciones de bienvenida e inducción, tienen la posibilidad de caracterizar a sus integrantes, tienen que entregar información relevante, tienen que decir, bueno, si van a empezar las clases el día lunes, el día miércoles tiene que haber un recordatorio, tienen que tener los accesos a sus credenciales, ¿sí? Tiene que haber, o muchas instituciones utilizan un modelo de sponsor o padrinazgo, que ya vamos a ver a continuación, como caso éxito, ¿sí? Al final, lo que estamos haciendo es mapear todas esas acciones en base al ciclo de vida del estudiante. Y ustedes me dirán, ¿cómo? O sea, ¿cómo construimos un plan en esa línea? Al final siempre el plan se construye partiendo de dibujar la mejor experiencia que queremos para nuestros estudiantes, ¿sí? Lo que hoy está en boca de muchos, esto del user experience o del customer experience, con procesos simples que no requieran esfuerzo. Al final, tiene que haber procesos simples que no requieran esfuerzo, ¿sí? Donde el estudiante se pueda autogestionar, ¿sí? Hay que contemplar la diversidad de fuentes y formatos de comunicación para que sea todo bien dinámico, ¿sí? Y tiene que estar orientado y acompañado
a todo el ciclo de vida del estudiante. No podemos hacer un esfuerzo porque se acomode y después soltarle la mano. Al final, nuestra tarea es contribuir al éxito estudiantil. Y el éxito estudiantil se construye a lo largo de su vida académica y luego cuando vuelve y apuesta a una formación continua con nosotros, ¿sí? Y lo más importante de todo, escuchando las necesidades. Hemos asesorado instituciones de educación donde no había instancias de escucha, ¿sí? Y una escucha puede ser una encuesta de satisfacción sencilla, que ahora vamos a ver dentro de los indicadores claves de éxito. Pero el poder recibir la retroalimentación de por qué se va el estudiante o si está satisfecho implica escuchar, porque sabemos que no podemos escuchar a todos por igual. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo hacemos eso? Hay que mapear el ciclo de vida del estudiante, ¿sí? Tenemos que tener esta gran base de datos para crear un plan estratégico de comunicación y de acompañamiento que nos permita a nosotros mantener informados a los estudiantes en todas las dimensiones, ¿sí? Evitar la deserción, hay que entregar información oportuna en el momento exacto, en el momento justo, con el objetivo final de que se sientan como en su casa y que se sientan cuidados por nosotros. Esos son los promotores que el día de mañana van a seguir apostando a la institución, ¿sí? Y lo que ven en pantalla es, bueno, un ejemplo de un plan de comunicación o de acción, donde nosotros decimos, bueno, en estas semanas, que son las semanas, ¿sí?, que componen un cuatrimestre o un periodo académico, en esta semana vamos a hacer esto este día. Esta campaña es académica, es motivacional, porque le vamos a dar la bienvenida al cursado, ¿sí? Tenemos en qué canal, a qué población le pegamos, y luego de ahí viene toda la medición, ¿no? Claramente hay mediciones para hacer de las ejecuciones que hagamos. Y como les mencionaba recién, aquí tenemos un caso éxito de una institución que mapeó el ciclo de vida del estudiante con un plan aterrizado y sistematizado en este caso, que es el mejor de los casos. Sabemos que no todos estamos, nuestros sistemas nos posibilitan esta sistematización, pero esta logró mapear ese ciclo, ¿sí? Logró en algún punto aterrizar el plan para acompañar al estudiante. Entonces, lo que ven en pantalla es los hitos académicos, inicio de clases, desde que ingresa, el inicio de exámenes, la fecha de pagos, el cierre del periodo, la rematrícula, lo acompañan hasta la rematrícula, ¿sí? Y lo han denominado a esto un modelo de padrinazgo, de acompañamiento en el 1 a 1, digamos. Hemos logrado en algún punto, integrando el CRM y el sistema académico, que haya algunas cuestiones que se disparen en automático, digamos. Una carta de bienvenida en automático, una recordación de inicio de clases a través de un IBR telefónicamente en automático, un mensaje de texto con entrega de credenciales en automático. Este tipo de acciones, ¿sí?, nos permitieron pasar de una tasa de permanencia de ingresantes del 35%, y me río porque recuerdo cuando conversaba con el rector bueno, era una institución que no medía sus permanencias, que tenía una idea muy vaga de la línea de la permanencia, y cuando llegamos a acompañar este proceso de transformación cultural, porque fue un proceso de transformación cultural con la institución, e introducimos algunas líneas de gestión que nos permitieron ver indicadores. Cuando la institución se dio cuenta que el 75% de sus estudiantes los abandonaban en el primer cuatrimestre, fue alarmante, digamos, realmente fue alarmante. Y pasamos de gestionar de 35, pasamos de tener una tasa de permanencia de 35 a 63%. De 35 a 63%. ¿Sí? Fue claramente un hito muy importante, ¿sí?, porque lo logramos en 2 periodos, y la clave estuvo en colocar al estudiante al centro. Esa es la realidad. Y aquí es lo más relevante, ¿no? La gestión. ¿Quién gestiona todo esto? ¿Sí? En mayúsculas. Y el liderazgo en este proceso es el más importante. Una amiga mía decía en estos días que no es lo mismo tener el conocimiento para gestionar, ¿sí?, que el liderar a los equipos que lo gestionan. Y al final, cuando uno habla de servicios, ¿sí?, las unidades generalmente que son transversales a estos procesos y sobre los que cae la permanencia
son las unidades de servicio y de permanencia, o de retención y de servicios, donde el servicio asegura la mejor experiencia, ¿sí?, en los momentos de atención al estudiante, y la permanencia se encarga de todo el proceso de acompañar, orientar, el seguimiento. Estas áreas son transversales y tienen que articular todas las acciones de la institución. Es un desafío generalmente porque, como vimos antes, todos somos responsables de la permanencia, ¿sí? Desde el jardinero hasta el guardia de seguridad, todos estamos por y para el estudiante en una institución de educación superior. Pero todos sabemos que cuando un tema es de muchos, al final termina siendo de nadie. Entonces, siempre tenemos que tener un departamento que sea transversal a todas las áreas y que mire la permanencia de manera transversal para articularse con esas diferentes áreas en pro de la construcción de estos indicadores, ¿no? Y cuando hablamos de indicadores básicos, en términos de gestión de permanencia, las 5 tasas, ¿sí?, con las cuales analizamos recién, las 5 tasas. El índice de satisfacción es muy importante poder medirlo, como así también el NPS y los motivos de no continuidad. Ustedes tienen que tomarse el tiempo para indagar, ¿sí?, a sus estudiantes que abandonaron, ¿por qué abandonaron? Porque ahí van a encontrar muchas respuestas, ¿sí?, a sus interrogantes, y van a poder ver en algún punto dónde están fallando y qué percibe el estudiante de la institución. Hay muchos temas que van a ser propios, ¿no? Van a ser propios del estudiante, pero hay otros, bueno, que van a ser institucionales y que le van a dar a ustedes la posibilidad de, en algún punto, ahondar en estos procesos. ¿Ok? Estamos llegando al cierre, creo que me he pasado 3 minutos, ¿sí? Sí me gustaría compartir con ustedes algunas ideas de cierre que tienen que ver con, bueno, con la gestión de la permanencia, como vengo conversando, ¿no? Esto no se trata solo de retener estudiantes, sino de empoderarlos para alcanzar esas metas académicas y profesionales que buscan en la institución. Y esto implica brindar apoyo, o sea, personalizado. En algún punto tenemos que identificar esas barreras y ayudarlos a superar esos obstáculos, fomentando un entorno inclusivo y enriquecedor, ¿sí? Porque cuando logramos esto, no solo estamos mejorando la vida de esos estudiantes que están apostando, sino que también estamos construyendo una fuerza laboral, ¿sí?, que va a impactar en la sociedad más capacitada, una sociedad más equitativa, ¿sí? Estamos transformando, ¿sí? Y una gestión efectiva de la permanencia, bueno, permite una igualdad de oportunidades, ¿sí? Y cuando las personas tienen igualdad de oportunidades para completar sus estudios, independientemente de su origen étnico, socioeconómico, cultural, estamos colaborando en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, ¿sí? Entonces, quiero invitarlo a cada uno de ustedes, ¿sí?, a que sus acciones y voces siempre estén enfocadas en el estudiante y resuenen como guía para que ellos puedan forjar sus sueños por un futuro mejor, ¿sí? Siempre va a haber desafíos, siempre va a haber nuevas prácticas, pero es en este momento de desafío donde nuestro compromiso cobra un significado mucho más profundo. O sea, no nos olvidemos que inspiramos, transformamos, y que nuestro rol dentro de las instituciones no siempre es administrativo, ¿sí?, o de educar, es emocional y trasciende. Estamos trascendiendo el aula de clase, ¿sí? Y esto solo por el hecho de que estamos impactando la vida de nuestros estudiantes, ¿sí?, que dependen de la educación para evolucionar. Esa es la realidad. Entonces, señores, nada, estamos llegando al final del taller. Esta hora y media, nada, siempre que trabajamos con las instituciones a nivel de permanencia, nos gusta, o sea, nos pone la piel de gallina, nos encanta poder compartir conocimiento, porque al final del día estamos, y no sé si coinciden, en una profesión muy linda, una profesión que transforma vidas, que en algún punto trasciende al día a día. O sea, estamos
ayudando a personas a cambiar la realidad en sus vidas. Así que me gustaría cerrar preguntándoles qué se llevan, ¿no? Me gustaría que puedan chatear, y es más, voy a abrirlo a modo de sondeo, así nos queda a nosotros la evidencia. ¿Qué se llevan de este taller? Me gustaría leerlos. ¿Qué se llevan de este taller del día de hoy? Se van a llevar documentos en su correo electrónico, ya los vamos a pasar, lo prometo. También el certificado de participación, para el que lo requiera, podemos otorgar un certificado de participación. Y van a tener la grabación de este taller, ¿sí? Cuenten con eso, para las personas que lo están consultando. Sí me gustaría, leerlos, qué se llevan como ideas de cierre. Y si quieren ponerle rostro a sus iconos, bienvenido sea también. Así me quedo con la mirada y con la cara de algunos de ustedes. Y que sabemos que hoy hay muchos que estamos en teletrabajo y es bienvenido también, no hace falta el fondo institucional, claramente. Ana María, gracias por tu participación. Marina se lleva la atención personalizada al estudiante y la importancia de medir para poder gestionar. Totalmente de acuerdo. Si ustedes hoy por hoy no tienen claridad en la medición, va a ser muy difícil que cambien la realidad de la permanencia de sus unidades, ¿sí? Miriam se lleva ideas, renovación de compromisos. Me encanta, gracias Miriam. En el sondeo, vamos a ver los resultados del sondeo. Se llevan nuevas ideas, conocimiento, que la permanencia es un trabajo de todos, la estructura correcta de la base de datos para los diferentes tipos de estudiantes, eso es muy importante, ¿sí? Una estructura formal, motivación para poner en práctica, cómo fortalecer las estrategias de permanencia de los estudiantes, me encanta. Ordenar más las ideas y herramientas más exactas. Bueno, señores, me encanta que se lleven eso. Me encanta que se puedan llevar eso. Como mencionamos al inicio, cuenten con nosotros para acompañar cualquier proceso que estén abordando, cualquier desafío que tengan en esta línea. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, impulsed.com, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Fue un placer poder acompañarlos y poder regalarles en esta línea estas mejores prácticas, ¿sí? de instituciones de educación superior en Latinoamérica y el Caribe. Ya tienen nuestros correos electrónicos, podemos seguir en contacto sin ningún problema. Les deseamos a todos feliz día y nada, que tengan feliz fin de semana. Gracias por participar.